hablándole a su pueblo, nos está hablando a nosotros. Y está diciendo el Señor Jesús, ciertamente vengo en breve. Muchas veces, mis hermanos, se ha malentendido todo esto porque hay pastores incluso, no nada más enemigos del evangelio, no nada más gente que nos conoce y nos critica, sino mismos supuestos siervos de Dios que dicen de esto, de aquí del Apocalipsis hace 2000 años. Y el Señor dijo aquí, ciertamente vengo en breve, y no ha venido. 2000 años y no ha venido. Pero mis hermanos, hay algo terrible en todo esto. Amén. Porque aquí en la segunda carta de Pedro, carta universal de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Amén. Entonces, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, cuando Pedro escribía esta carta, mis hermanos, ya había críticos dentro de la misma iglesia que decían, ustedes están diciendo que Cristo viene pronto, pero no ha venido, mis hermanos. No porque no haya venido en 2000 años quiere decir que no vaya a venir. Yo lo estoy esperando y espero en el Señor que cada uno de los que están escuchando también lo esté esperando. Amén. Porque lamentablemente aquí dice la palabra del Señor que 1000 años son como un día y para nuestro Dios, y un día es como 1000 años. Lamentablemente, mis hermanos, yo creo que al reloj de Dios no le quedan muchos segundos. ¿Por qué? Porque todas las promesas están cumplidas. Todo está cumplido. ¿Qué falta? La única profecía que falta por cumplirse es que Cristo Jesús venga entre las nubes a la final trompeta. Y que los muertos en Cristo se levanten primero y luego nosotros los que hayamos quedado vivos seamos transformados y nos reunamos con ellos en las nubes. Amén. Entonces, los cristianos, nosotros, tenemos que estar listos para ese momento, que puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser esta noche. Amén. Y así dice el versículo 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Hay lamentablemente muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos hermanos cristianos que tristemente navegan como barcos perdidos en la tormenta, sin brújula, sin timón, con las velas rotas y en medio de esa tremenda tormenta. ¿Cuál será el fin, mis hermanos? Solamente hundirse en el mar embravecido. Nosotros tenemos una brújula, que es la palabra del Señor. Mi alma te alaba, Señor. Nosotros tenemos un timón, que es el Espíritu Santo. Y tenemos unas velas, que es nuestra fe en Cristo Jesús. Él va a venir, porque de acuerdo a la palabra del Señor, siendo Dios, no escatimó convertirse en hombre y vino a nacer en los pueblos de Galilea,
Vino a caminar en esas calles polvorientas, vino a sentir hambre, frío y calor. Y luego vino a morir horriblemente a manos de pecadores. ¿Por qué? Porque Él quería rescatar la obra maestra que fue hecha allá en Génesis capítulo 1 por las manos de Dios. Y fue la vida dada al ser humano con los labios de nuestro mismo Dios. La naturaleza es hermosa, son hermosas las galaxias, es hermoso lo que vemos alrededor. Pero la obra más perfecta es el ser humano. Y ese ser humano se había perdido a raíz de que Adán y Eva le creyeron más a la serpiente que a Dios. Amén. Y eso, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, aquí en Isaías 52, vamos a ver Isaías 52, mis hermanos. Isaías 52, capítulo 14, dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Está diciendo aquí, mis hermanos. Perdón. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús fue desfigurado de tal manera por los golpes, por los latigazos, por el tormento a que fue sujeto. Los látigos con los que los soldados romanos azotaron a Cristo Jesús eran látigos de 7 colas, con pedazos de metal en las puntas. Y cuando pegaban y le jalaban, se llevaban tiras de piel y de carne con ellos. Pero eso lo sufrió el Señor por usted, y por usted allá atrás, y por mí. Porque el plan glorioso de la redención tenía que cumplirse. Amén. Él murió de esa manera porque la obra maestra de Dios no se podía perder eternamente. Entonces, cuando Cristo Jesús muere, se cumple la palabra. Y ahí en el Evangelio según San Mateo, mis hermanos, capítulo 27, versículos 50 y 51, dice: amén. 50 y 51 dice la palabra del Señor: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. El versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mis hermanos, también dice la palabra que hubo oscuridad total en el planeta Tierra por 3 horas. Y al meditar en ese acontecimiento, mis hermanos, ¿por qué se apagó el sol? Porque Dios es el Padre por excelencia, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuvo que cerrar los ojos
para no ver la manera como la creación estaba asesinando al Creador. Y ese es el Cristo que predicamos. Y ese es el Cristo que yo estoy esperando. Y yo espero que cada uno de ustedes también lo estén esperando. Hemos predicado la palabra por casi 40 años. El Señor nos ha librado de muchas. Tal vez a ustedes también que están escuchando, pero el punto es que mi obligación y la de ustedes es hablarle a nuestros hermanos, a los que ya se dicen cristianos o ya son cristianos, que no suelten la espada, que no suelten el rifle, que sigan en la batalla. Lo que nos falta es mucho menos de lo que nos faltaba cuando empezamos el camino. Siempre le he pedido al Señor que cuando Él me llame a su presencia, si su perfecta voluntad no es que yo esté para el arrebatamiento de la iglesia, que sea de predicar la palabra detrás de un púlpito, ya sea un púlpito de madera o un púlpito virtual como es este día. El Cristo de la gloria todavía está dando oportunidad. Y la pregunta de esos necios que dicen, ese Cristo que predicas que hace 2000 años dijo que venía en breve, ¿por qué no ha venido? Porque espera que tú, pecador, te arrepientas. Porque espera que tú, cristiano tibio, vuelvas al camino o realmente te arrepientas de tus pecados. Esa es la razón por la cual Cristo Jesús no ha venido. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo está aquí todavía con nosotros y no se ha manifestado el hombre de pecado, el anticristo. Pero no se desesperen, muy pronto el Señor nos va a llevar y ese hombre de pecado va a aparecer y va a empezar. Van a empezar los 7 años de tribulación. Gloria sea al Señor que nosotros no vamos a estar aquí para vivirlos, pero vamos a estar en la boda del Cordero. Amén. Entonces, el título de este mensaje es Ciertamente vengo en breve. El Señor va a venir en cualquier momento. Yo lo estoy esperando. Y si usted también, entonces, juntos vamos a prepararnos para recibirlo. Amén. Porque dice la palabra del Señor. Hay muchos que están diciendo y han dicho, usted lo ha visto tal vez en televisión, tal vez lo ha oído, que dicen, el Señor va a venir tal día, de tal mes, de tal año. Pero en Marcos 13:32 dice la palabra del Señor, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Cristo Jesús viene pronto. Y nos va a llevar a nuestra casa, a nuestro hogar eterno, que Él fue a preparar para cada uno de aquellos de sus hijos, de aquellos que, siendo pecadores, Él tuvo misericordia de nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. No por méritos propios, sino por el amor de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias. Gracias por esta palabra que me diste, Señor. Podías haber usado a uno mejor que yo, pero tú, en tu infinita bondad, tuviste a bien que fuera yo. Ahora, Señor, que esta semilla que ha sido sembrada, que no se muera en la tierra, sino que brote y traiga
fruto al 100 y al 1000 por 1. Bendice, mis hermanos. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición, hermanos, que Amén, hermano. después de toda la semana de estar recibiendo palabra del Señor, hoy una vez más el Señor nos confirma que viene. Y no lo dudemos, hermanos, el Señor viene. ¿Cuándo? Amén. No se trata de cuándo, pero el que viene, viene. Y más vale que estemos listos, mis hermanos. Vamos a pasar un momentico a unas acciones de gracias, peticiones, mis hermanos.